Bien, buenas tardes, bienvenidos a esta clase de Excel. En esta clase vamos a estar trabajando con un tema que tiene continuidad con las fórmulas también, que son las referencias, ¿no? En los temas anteriores, pues ya ven que estuvimos practicando la importancia, la jerarquía que tienen los operadores cuando ejecutas cálculos con diferentes operadores y pues lo que es el uso del paréntesis, ¿no? Los paréntesis que nos permiten controlar el orden en que Excel calcula los resultados, ¿no? Calcula o ejecuta los cálculos. En este caso, este tema tiene que ver con las referencias en Excel. ¿Qué son las referencias? ¿Cómo se comportan? ¿Qué tipos hay de referencias? ¿Cómo se comportan? Y esto va relacionado con cuando copiamos fórmulas, ¿no? Cuando copias fórmulas, entran en acción las referencias. Dependiendo del tipo de referencias que tengas asignadas en esa fórmula, al momento de copiar, pues la copia va a reaccionar de una manera, o las referencias van a reaccionar de una manera o de otra, según el tipo de referencias que tenga. Entonces, importante conocer ahora sí que qué es una referencia, que eso lo aprendemos desde la primera clase de Excel, que es una referencia, pero vamos a ver los tipos que hay de referencia y cómo se comportan cuando se copia una fórmula, ¿no? Que es ahí el objetivo, aprender a copiar fórmulas, ¿verdad? Y para eso pues tenemos que tener este conocimiento de lo que son las referencias. Bien, vamos a checar aquí, el título dice referencias en Excel. Dice, las referencias en Excel son parte fundamental de la hoja de cálculo, ya que a través de ellas podemos identificar cada una de las celdas de un libro de trabajo y de esa manera acceder al valor contenido en cualquiera de ellas. ¿Qué son las referencias en Excel? Todo usuario de Excel debe saber que todas las hojas están divididas en columnas y filas. Esta división se hace evidente en la interfaz gráfica de Excel de la siguiente manera. Bueno, lo que dice aquí, pues la división que nosotros conocemos de nuestra hoja de trabajo, sale que es el área de trabajo de Excel, es una interfaz, la cual es una cuadrícula, pero está formada por la intersección de las columnas y de las filas, ¿no? De las columnas y de los renglones. Y de esas intersecciones de columnas y renglones se producen o nacen las celdas, ¿no? Que son estas cajitas, todos los rectángulos donde podemos almacenar los datos de Excel, ya donde propiamente ingresamos información dentro de Excel, ¿no? Bueno, dice, punto número 1, dice, por debajo de la barra de fórmulas se encuentran los encabezados de columna identificados por una letra, que ya conocemos que son estos, la columna A, columna B, la columna M, columna O. Voy a dar clic por acá porque aquí tengo una imagen, casi no se ve, ¿verdad? Estos son los encabezados de columna. Muy bien. Punto número 2, dice, en el extremo izquierdo están los encabezados de fila que muestran el número, que en este caso serían los números consecutivos que tenemos, los cuales identifican cada uno de los renglones de nuestra hoja de trabajo. Y punto número 3 dice, en el área de trabajo tenemos una cuadrícula que delimita el área de cada celda de la hoja y donde se puede observar que cada una de ellas pertenece a una determinada columna y fila. Bien, si nos vamos más hacia abajo, pues tenemos un dibujo muy sencillo donde aclaramos, aunque esto ya lo debemos de saber, porque esto, repito, lo aprendemos prácticamente desde la primera, segunda o más tardar tercera clase de Excel. Aprendemos que cada una de las celdas tienen un nombre en particular, un nombre propio o una dirección en particular, un nombre o dirección en particular, ¿no? Y esa dirección está dado por la columna y por la fila, ¿sale? Y se llama referencia de celda, y esas referencias pues ya nos hemos dado cuenta que son útiles para generar cálculos dinámicos, ¿no? Cálculos que se actualizan. Y aquí pues este diagrama lo explica de manera muy sencilla, ¿no? Aquí está identificando o está identificando, sí, lo que son los encabezados de fila, ¿verdad? Los encabezados de columna, la cuadrícula, que es el área de trabajo, y la celda, ¿no?
la celda activa, que en ese caso hace referencia, o esa celda es la que se encuentra en B3, ¿no? Entonces ya sabemos que una celda tiene un nombre, el cual está dado por la columna y por la fila, ¿no? Esa sería la celda O28, ¿sale? Entonces básicamente eso es una referencia. De eso no debemos de tener ninguna duda de que es una referencia de una celda o que es el nombre de una celda, ¿no? Bien, vamos a continuar más hacia abajito, donde dice tipos de referencias en Excel. Bueno, antes de continuar, ¿no? La celda B3, vamos a ponerle aquí B3. Cuando hablamos de una celda y nos referimos a su nombre, el nombre está conformado por la columna y la fila, ¿no? Por decir, la celda B3 pues hace referencia a la celda que está situada justo en la columna B y en la fila 3, que sería una celita más arriba, ¿no? Que está cubierta por las imágenes, pero esto es una referencia de celda, ¿no? El nombre de una celda es columna y fila es el nombre de una celda, ¿ok? Entonces esto es lo que les comento, que no haya ninguna duda. Ahora bien, vamos a ver cuáles son los tipos de referencia que existen y cómo se comportan cuando copias una fórmula. ¿Ok? Recuerda que en Excel seguramente vas a trabajar con tablas con grandes cantidades de información y seguramente vas a hacer fórmulas en esas tablas, vas a sacar resultados, pero vas a tener la necesidad de copiar esos resultados al resto de las filas de una tabla, ¿no? Entonces, al momento de copiar una fórmula, ahí es donde nosotros debemos de conocer los tipos de referencia y cómo se comportan cuando se copia una fórmula, ¿no? Entonces, seguramente, repito, en Excel vas a tener la necesidad de copiar fórmulas cuando se trate de una fórmula que se va a repetir en una serie de filas o una serie de columnas, ¿no? Entonces eso es importante. Bueno, vamos, ya que quedó claro y que no hay duda de que es una referencia de celda, ¿verdad? Vamos con lo siguiente. Dice tipos de referencia en Excel. Una referencia siempre será la dirección de una celda dentro de una hoja y siempre estará formada por la columna y fila donde se ubica la celda. Así que cuando hablamos de tipos de referencias en Excel, estamos hablando sobre los diferentes tipos de comportamiento que pueden tener las referencias al momento de ser copiadas a otras celdas. Es muy fácil copiar fórmulas en Excel, pero ¿qué sucede con las referencias de dicha fórmula al momento de hacer la copia? Es ahí donde su comportamiento dependerá del tipo de referencia que se haya utilizado y analizaremos las alternativas que tenemos en las próximas 3 secciones. Bueno, vamos a continuar por acá y vamos con el primer tipo de referencia, que es ahora sí que la que nosotros conocemos y la que usamos nosotros, vamos a decir, de manera predeterminada, y la que usa Excel de forma automática ya en sus celdas, ¿no? Y esta referencia se le llama a este tipo referencias relativas. ¿Ok? Referencias relativas en Excel, que son las referencias típicas, o vamos a decir las normales o comunes, que siempre nosotros utilizamos en Excel, como este ejemplo A7, ¿verdad? O como el ejemplo que yo puse acá arriba, que era B3. Esas son referencias relativas. Bueno, vamos a ver qué características tienen las referencias relativas. Dice, de manera predeterminada, las referencias en Excel son relativas. El término relativo significa que al momento de copiar una fórmula, Excel modificará las referencias en relación a la nueva posición donde se está haciendo la copia de la fórmula. Ejemplo de referencia relativa. A7, referencia relativa. Bueno, mira, acá tenemos una tabla, vamos a poner esto en práctica para poderlo comprender mucho más. Aquí tenemos una tablita del lado derecho donde tenemos una columna que dice vendedor. Aquí están los diferentes vendedores, ¿sale? Tenemos el día 1, el día 2, el día 3, etcétera, hasta el día 6. Al final por acá tenemos una columna donde vamos a totalizar
sale cada una de las filas, y acá abajo también tenemos un área donde vamos a totalizar, una fila donde vamos a totalizar todas las diferentes columnas, ¿no? Bien, entonces aquí vamos a empezar nosotros haciendo una fórmula muy breve. Bueno, vamos a hacer una fórmula sencilla, no vamos a utilizar la función, sino que vamos a hacer la fórmula simple. Recuerda que siempre para iniciar una fórmula debes de iniciar con el signo de igual. Bueno, después del signo de igual vamos a hacer clic al primer valor del día 1, 200, más 25, más 54, más 56, más 65, más 10. ¿Vale? Tenemos una suma simple, una suma sencilla como ya sabemos hacerla. Y aquí estamos usando, puedes observar, referencias relativas. Mira, N75 más O75 más P75 más Q75 más R75 más S75, ¿verdad? Entonces estamos de acuerdo en que son referencias relativas. Bueno, voy a presionar Enter, ¿sale? Ahora bien, no es nuevo para ustedes o para la mayoría de ustedes cómo copiar una fórmula. Más sin embargo, para que no haya ninguna duda, vamos a explicarlo de manera adecuada para si hay alguien que no sabe cómo copiar una fórmula, lo pueda aprender en esta clase, no sepa de qué se trata. Bien, nosotros ya usamos anteriormente lo que es el relleno de fórmulas. Si se acuerdan, una de las primeras clases de Excel fue cómo hacer relleno de celdas. Y se trataba de lo siguiente: tú ponías una palabra, un texto, una frase, incluso una oración, lo que sea, y te situabas en esta celda. Bueno, ponías la celda activa en ese valor, en ese texto, y te colocabas en la pura esquinita. Ahí en la pura esquinita tienes una crucecita con un signo de un más. Ahí hacemos clic sostenido y arrastramos hacia abajo, y a esto le llamamos rellenar series de celdas o rellenar celdas, que es algo similar a copiar y pegar. Es como si copiáramos y pegáramos ese texto en cada una de estas celdas, ¿no? Quiere decir que si yo pongo cualquier palabra, por decir, voy a poner Sonora, ¿verdad? Y luego usamos ese punto que está en la esquina inferior del lado derecho, ese puntito que se llama controlador de relleno. Ponemos el puntero ahí. Incluso vas a notar que nuestro puntero normal de selección automáticamente cambia a una crucecita negra. Haces un clic sostenido y podemos hacer un arrastre para hacer el relleno o el copiado de ese dato, ¿sale? Entonces el controlador de relleno, que lo vamos a usar ahorita precisamente para copiar fórmulas, lo usábamos para lo que es relleno de celdas. Incluso si te acuerdas, ¿qué pasaba cuando ponías días de la semana? ¿Te acuerdas? Que poníamos un día de la semana como lunes, incluso abreviado, y te pone el resto, ¿no? Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, etcétera, ¿no? ¿Y qué pasa si ponías, por decir, enero? ¿Sale? Bueno, ahí puse enero, ¿verdad? Pero es enero. Si yo pongo el mes, uno de los meses del año, puedo rellenar y Excel va a detectar, a reconocer esa entrada de una serie y me va a poner ahora sí que el mes consecutivo, ¿no? Esto de rellenar así con estas características solamente se da en ciertas palabras. No podemos ahora sí que hacer una serie con cualquier. Bueno, me refiero que automáticamente Excel ya tiene estas series grabadas, ¿no? Los días de la semana, los meses del año, las fechas también. Si pones, por decir, ahora es 18 de enero de 2022, si ponemos nosotros una fecha, podemos también rellenar y poder tener como resultado un relleno consecutivo de fechas, ¿no? 18, 19, 20, etcétera. Entonces, este tipo de entradas también son especiales para Excel. Desde luego también las horas, o sea que si yo pongo las 8:30 así y relleno, pues Excel me va a rellenar con horas consecutivas. Pero repito, esto nada más son con ciertas entradas especiales: días de la semana, meses del año, horas, fechas. Si yo pongo la letra X y yo relleno, pues se va a rellenar únicamente con puras X. Si pongo la palabra W, la letra W, pues igual se va a rellenar con W.
¿sale? Porque para Excel estas dos pues son ahora sí que palabras ordinarias, ¿no? Mientras que los días de la semana, los meses del año, las fechas, las horas, son una entrada de datos especiales que representan un inicio de una serie. Si se acuerdan, este tema ya lo vimos, incluso miramos cómo hacer, ¿cómo se llama? Listas personalizadas, ¿se acuerdan? Cómo poner yo un nombre y al rellenar que me ponga un resto de nombres, ¿no? Por ejemplo, nombres de personas, ¿no? Entonces, si se acuerdan, esto lo vimos por ahí en el curso anterior, lo que es el relleno de celdas. Bueno, así como rellenamos celdas, de esa manera también se puede hacer el copiado de la fórmula. Mira, vamos a abrir la fórmula nada más para revisarla de manera rápida. Voy a hacer un doble clic en este valor y nos vamos a dar cuenta que ahí está la fórmula. Es correcta, ¿verdad? Estamos sumando todos los datos de Juan, todas las ventas de Juan del día 1, del día 2 hasta el día 6. Ahí están. N75 o 75, etcétera, ¿no? Bien, vamos a darle Enter para cerrar la fórmula. Y ahora lo que vamos a hacer es copiar la fórmula de esta manera. Voy a situar la celda activa en el resultado que ya tenemos, ¿verdad? Obviamente aquí, en este resultado, hay que primero revisar que no tenga errores la fórmula, ya que la vamos a usar como referencia para copiar el resto, ¿ok? Después se toma el punto de la celda, que es el controlador de relleno, clic sostenido, se arrastra y lo vamos a soltar a esta altura, mira, hasta aquí. Al momento de arrastrar, pues no vemos que parezca nada, pero fíjate qué va a pasar cuando sueltes esto, ¿no? Mira, ¿qué es lo que sucedió acá? En este caso, estamos copiando la primera fórmula y la estamos replicando en el resto de las celdas, ¿no? Mira, vamos a hacer una revisión rápida. Voy a abrir la primera celda y nos vamos a dar cuenta que esta sí está correcta. N75, O75, P75. Si se fijan, todos dicen 75, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque todas estamos sumando cantidades de varias columnas, pero de la misma fila, ¿no? De la misma fila, ¿sale? ¿Qué pasa con la número 2? Si abrimos la número 2, nos vamos a dar cuenta que ahora ya no dice 75, dice 76, N76, O76, etcétera. Vamos a darle Enter. Si abrimos la tercera, pues va a decir lo mismo. La fórmula va a estar correcta. Fíjate que aparte de que aquí puedo ver que ya me está sumando las celdas de la N77, de la O77, etcétera, puedo ver que cada una de las celdas están resaltadas en colores, cada una de las celdas de esa fila. Por lo tanto, el resultado es correcto, ¿no? Ahora, ¿y qué pasa con las demás? Pues te vas a dar cuenta que sucedió lo mismo. Al momento de copiar la primera fórmula, arrastrar la fórmula, la referencia relativa entra en acción. Y su característica dice que cuando se copie, la referencia relativa va a cambiar de acuerdo a la nueva posición. Así que cuando tú vas arrastrando, cuando tú vas haciendo esto, vas haciendo un arrastre así hacia abajo, lo que hace la referencia relativa, que es esta, al momento de copiarla hacia abajo, pues ya no va a ser N75, ¿no? Automáticamente Excel va a detectar que ya estás en una nueva fila, por lo tanto la referencia ya sería N76, se va a actualizar de acuerdo a su nueva posición. Lo mismo va a suceder con todas las demás, ¿ok? Cuando estés aquí y copies otra más, estás en la segunda, pues la que sigue ya sería N77 o 77, etcétera, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es copiar una fórmula y esta fórmula la estamos usando como referencia para rellenar el resto de los, para obtener el resto de los resultados. Si no estás conforme con esto, puedes ir, vamos ahora sí que a revisar una que otra. Vamos a darle doble clic a esto y aquí puedo ver que es correcto, mira. ¿Sale? Podemos darle doble clic aquí a y podemos ver que es correcto también, ¿ok? Vamos a dar Enter para cerrar la fórmula. Entonces, si te fijas, gracias a la referencia relativa, pudimos nosotros hacer una sola fórmula, nada más, esta. Ya que le hicimos, la copiamos y ya tenemos
los resultados hechos en 2 segundos, ¿no? En este caso, si lo haces uno por uno y es una suma muy larga, pues nos va a tomar tiempo, ¿no? Incluso, aparte de que te toma tiempo, ¿verdad? Aparte de que te va a tomar tiempo, también va a suceder que te puedes equivocar, ¿verdad? Entonces, copiar una fórmula sería una de las maneras pues más prácticas que podemos nosotros ejecutar en torno a una fórmula, ¿no? Una fórmula que se va a repetir. Igual acá, mira qué pasa, necesito hacer una suma de todos estos valores de la fila 1. Aquí, en la columna, ahora sí que en la columna de abajo, o en la fila de abajo, vamos a abrir un signo de más. Entonces vamos a ir sumando cada uno de esos valores. Obviamente estamos haciendo una función, una fórmula simple, no estamos usando la función de la suma, lo estamos haciendo así un poquito como de manera, a ver, un poquito más manual. Ahí va, ¿no? Lo bueno es que esto es interactivo. Miren la fórmula que quedó, una fórmula gigante. Todo esto lo podemos resumir con la función de la suma, ¿no? En lugar de poner todo esto, de poner n75 más n76, etcétera, etcétera, pues lo ideal sería usar una suma, un rango, para indicar de qué celda y con más rapidez, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver en las próximas clases, ya el tema de las funciones. Bueno, aquí vamos a presionar Enter y ya tenemos el resultado, ¿no? 1493. Fíjate ahora lo que voy a hacer. Voy a tomar el controlador de relleno y lo voy a arrastrar hacia la derecha. Lo voy a dejar hasta el final. Mira, soltamos y listo, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos en los diferentes resultados? Lo que vamos a obtener ahí es un resultado de cada una de las columnas de los diferentes días. ¿Qué pasa cuando copiamos esta fórmula, que es N75, N76, etcétera? Cuando tú la copias hacia la derecha, la fórmula también se viene, pero al momento de venirse la fórmula, esta se va a actualizar automáticamente. Se va a actualizar ahora, en lugar de ser la N75, O75, etcétera, ahora es la O75, O75, O76, O77, etcétera, ¿no? Ahora todas son O. Y si sigo copiando o si sigo revisando la tercera, pues te vas a dar cuenta que dice P75, P76, etcétera. Entonces, si te fijas, podemos nosotros, recapitulando aquí un poquito, voy a borrar estos resultados, nada más voy a dejar esos dos. Entonces, yo tengo una tabla de datos, necesito obtener valores al final, todos son los mismos, iguales valores, y también quieren que haga también quieren totalizar cada una de esas columnas, ¿no? ¿Sale? Entonces, perdón, no lo había borrado. Entonces, recapitulando, ¿no? Tomo el primer resultado que ya tenemos y lo arrastro y ya terminamos. Tomo el segundo resultado que tenemos de la suma de esta columna, arrastro, incluso hasta afuera, hasta ahí, y listo, ¿no? Ya obtenemos los resultados de cada una de las columnas de manera muy rápida, ¿no? De manera muy sencilla. Entonces, como puedes ver, la referencia relativa cuando vas copiando, en este caso a la derecha, si aquí la referencia era la N75, pues acá va a seguir la O75, luego la P, a ver, la P, la Q, la R y la S, ¿no? Estas redondas por ahí. Ahí está. Ahí está, ¿no? Entonces ahí están todos los resultados. Entonces aquí lo que estamos haciendo, vuelvo a borrar todo esto, es únicamente haces la primera y el resto puedes hacer una copia de las fórmulas. Y acá también, una copia de las fórmulas. ¿Sale? Entonces, de esa manera, la referencia relativa, como puedes ver, cambia de acuerdo a la nueva posición. Aquí ya no vamos a estar trabajando con la columna N76, bueno, la columna N. Las filas van a ser las mismas, nada más que acá se irían las columnas del día 2. En lugar de la N, pues va a ser ahora la O.
¿no? Y así sucesivamente. Esa sería la P al momento de copiar o de jalar la fórmula. Esto es de acuerdo a la columna, ¿sale? Y así, ¿no? Con los demás días. Esa sería la referencia relativa, la referencia que sí cambia, ¿no? Que cambia cuando tú copias la fórmula. Bien, no sé si tengan alguna duda antes de continuar, alguna pregunta. Bien, entonces a esto que está aquí llamamos referencia relativa. Vamos a pasar con la siguiente referencia, ¿no? Que se llama referencia absoluta en Excel. Vamos a ver cuáles son sus características y como un pequeño ejemplo de cómo la podemos aplicar, ¿no? Muy bien, sí, está bien. Muy bien, Reina. Mensaje leído. Gracias. Gracias por avisar. Dice, referencias absolutas en Excel. Dice, hay ocasiones en las que necesitamos fijar la referencia a una celda de manera que permanezca igual aún después de ser copiada. Si queremos impedir que Excel modifique las referencias de una celda al momento de copiar la fórmula, entonces debemos convertir una referencia relativa en absoluta, y eso lo podemos hacer anteponiendo el símbolo de pesos a la letra de la columna y el número de la fila de la siguiente manera. Bueno, y aquí tenemos perfectamente qué es una referencia relativa. Esa es una referencia, repito, la referencia relativa es como la que siempre hemos manejado desde que empezamos a trabajar con el Excel. La referencia que siempre hemos usado en las diferentes fórmulas que hemos hecho por ahí en algunas prácticas, estamos usando referencias relativas. Ahora vamos a ver referencias absolutas. Nos quedan 10 minutos en el tablero aproximadamente, ¿no? Esa sería una referencia absoluta. Esa sería una referencia absoluta. Esta referencia absoluta, como puedes ver, pues la diferencia es que se le antepone un signo de pesos a la columna y otro al número de la fila. Uno a la letra de la columna y otro al número de la oficina. Al número de la oficina no, ¿verdad? Al número de la fila, quiero decir, ¿no? Entonces, en este caso, esta es una referencia relativa y es exactamente la misma referencia que esta, nada más que esta pues es referencia absoluta. Bien, vamos a ver cómo trabajar con esta fórmula. Bueno, imagínate que queramos hacer una fórmula. Vamos a hacerlo, déjame borrar estas cosas porque nos van a estorbar. Imagínate que necesitemos hacer una operación con referencias absolutas. Mira, voy a poner aquí un ladito y aquí tenemos una serie de valores. Voy a poner aquí por un ladito, ¿no? Ahí donde están estas dos columnas de números. Y voy a poner ahí signo de igual. Voy a hacer clic en el primer valor, ¿sale? Pero fíjate cómo vamos a convertir esta referencia de relativa a absoluta. No es necesario que tú le pongas manualmente a los signos de pesos, pero mira, si lo quieres hacer, te colocas al principio y le pones con el Shift y el 4 el signo de pesos. Me pongo aquí entre medio de la columna y de la fila y también, mira, signo de pesos. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy convirtiendo mi referencia relativa a una referencia absoluta. ¿Ok? Aquí voy a poner más y voy a hacer clic en el siguiente valor, en el 10. ¿Ok? Nada más que aquí voy a convertir a una referencia absoluta de una manera muy fácil. En tu teclado presiona la tecla F4 y ahí está convertido a referencia absoluta. Mira, F4 y listo. ¿Sale? ¿Qué pasa si le doy otra vez F4? La referencia absoluta cambia a una referencia mixta, que ahorita vamos a atender las referencias mixtas, no vamos a ver para qué sirven. Así que si presionas F4 otra vez, te va a aparecer otra referencia mixta. Así que puedes presionar F4 en un momento dado varias veces hasta que llegue a la referencia correcta, ¿no? En este caso lo podemos dejar así, como referencia
absoluta. Entonces fíjate la operación que se está llevando a cabo acá. Aquí estamos sumando M117, perdón, más N117. Estamos sumando el 10 más el 10. Bueno, al darle enter, pues no pasa nada, me va a dar perfectamente 10. Perdón, perfectamente 20 me va a dar, no, 10 más 10, 20. Ahora fíjate lo que vamos a hacer, vamos a copiar esa misma fórmula al resto de las celdas. Es decir, quiero que la fórmula esta me permita sumar estos dos y así sucesivamente, ¿no? Entonces, me sitúo ahí en el 20, sale, y colocamos el puntero en el controlador de relleno y arrastramos hacia abajo. Ahí está, ¿sale? Mira lo que voy a hacer, me voy a venir acá a la pestaña de fórmulas, acá arriba, pestaña de fórmulas, acá arriba, ¿no? Por acá, ¿no? Pues, acuérdate que esa es la barra de pestañas, archivo, ¿verdad? Inicio, insertar, diseño de página, fórmulas. Bueno, hay un fórmulas. Y vamos a colocarnos, nos vamos a venir aquí a una herramienta que se llama auditoría de fórmulas. Bueno, un grupo de herramientas que se titula auditoría de fórmulas. ¿Sale? Muy importante venirte aquí a la pestaña de fórmulas. Luego, dentro de esa casilla hay un botón que se llama mostrar fórmulas o un comando. Ahí le vamos a hacer clic donde dice mostrar fórmulas. Esto nos va a permitir que analicemos más rápido la fórmula que acabamos de hacer. No más que pasa un pequeño detalle. Cuando activas la opción mostrar fórmulas, lo voy a desactivar. ¿Sale? ¿Qué es lo que pasa? Como que todas las columnas se hacen como más anchas. Y entonces nuestro documento se ve así como un poquito raro, ¿no? Un poquito como ancho. Entonces mira qué pasa cuando le mostrar columnas, ¿no? Se hace como todo más ancho, ¿no? Las columnas se engrosan, bueno, se ensanchan, y eso hace que si tienes imágenes, como en este caso, se vean de esta manera. Pero bueno, vamos a irnos un poquito acá con la barra esta de abajo, mira, con esta barra de abajo, con esta barra desplazadora, nos vamos a ir hacia la derecha, ¿sale? Para poder ver lo siguiente, miren, soltamos, aquí estamos ya en la columna de los números, y mira esto que está acá, ¿sale? Eso que está ahí, pues son las fórmulas desplegadas. O sea que si yo le doy clic en fórmulas y le doy clic donde dice mostrar fórmulas, las oculto y nada más se ven los resultados. Pero yo quiero que aparezcan las fórmulas ahí directamente. Entonces me voy, repito, a la pestaña fórmulas, aquí donde dice auditoría de fórmulas, y le activo la opción que dice mostrar barra de fórmulas o mostrar fórmulas, ¿no? Muy bien. Ahora, si checamos, vamos a analizar lo siguiente. Todas las fórmulas son iguales. Mira, M17 más N17, M17 más N17, y así sucesivamente. ¿Por qué todas salieron iguales? Bueno, esto se debe a que usamos una referencia absoluta. La referencia absoluta es, como su nombre lo indica, es una referencia que no va a cambiar, que siempre va a ser la misma, ¿no? Una referencia que siempre va a ser la misma. Por eso, si te fijaste, al ponerle esos signitos de pesos, estamos nosotros cambiando una referencia absoluta, y de esta manera, al momento de copiar, las celdas van a ser siempre las mismas, ¿no? Ahora, ¿eso está bien? En este caso, en este ejemplo, pues no está bien, pues porque tenemos, si te fijas, voy a cerrar aquí donde dice mostrar fórmula, lo voy a desactivar. Pues todos tenemos 20, ¿no? Es decir, nos dio 20 en todos los resultados. Como puedes ver aquí, 10 más 20, 20, 20 más 30, 20, 30 más 50, 20. Pues obviamente esto no sería correcto. ¿Qué sería lo correcto aquí? Bueno, lo correcto aquí sería usar referencias relativas. ¿Por qué? Porque tú lo que quieres es copiar la fórmula hacia abajo, y quieres que conforme vayas copiando se vayan actualizando de acuerdo a cada fila, y así la fórmula se vaya adaptando a cada fila para que me dé el resultado de cada fila, ¿no? Entonces yo lo que quiero hacer, o lo que yo necesitaría, sería una fórmula así, con referencias relativas. Perfectamente, arrastro y ahí tenemos perfectamente, mira, ya tenemos todas las casillas sumadas,
¿Sale? Aquí podemos ver, podemos abrir una de ellas nomás para fijarnos que sí se corrió en la fórmula. Perfecto. Muy bien. Entonces, eso sería la diferencia de una referencia relativa con una absoluta. La relativa va a cambiar, la absoluta queda fija completamente. Pero la absoluta se usa, Mira, aquí tenemos un ejemplo donde vamos a usar una referencia absoluta y vamos a usar una referencia relativa. Otro pequeño detalle, la referencia absoluta no se usa sola. Siempre se usa en compañía de una referencia relativa o una referencia del tipo mixta, que ahorita la vamos a ver. Si usas únicamente pura referencia absoluta, pues te va a pasar lo mismo que aquí nos pasó ahorita, ¿no? Que todos los resultados salieron idénticos, salieron iguales. Mira, aquí tenemos una tablita, nos queda un minuto en el tablero, a ver si alcanzamos a hacer este ejemplo antes de que se nos acabe el tiempo. Tenemos una columna que dice vendedor, una columna que dice cantidad, una columna que dice comisión, que está vacía, pero esta la vamos a calcular nosotros por medio de Excel. Y tenemos por acá un porcentaje, aquí en esta casilla dice porcentaje de comisión. Entonces yo lo que quiero es, bueno, y dice 5%, ¿no? Entonces aquí lo que se entiende es que tenemos que hacer esta operación. Miren, poner comisión, darle clic a la cantidad y multiplicarla por la comisión que se asignó, o sea, por el 5%. Entonces aquí la operación sería multiplicar cantidad por el porcentaje de comparación. En este caso me quedó la N105 por P102. ¿Sale? Voy a darle Enter y hasta ahí todo va bien. ¿Ok? Bueno, vamos esperando que se nos corte, ya va a terminar esta conexión y regresando vamos a continuar con la explicación de las referencias relativas y absolutas. ¿Sale? Bien, continuamos, ¿no? Entonces, retomando aquí el punto respecto a las referencias relativas y absolutas, les comentaba que usar únicamente una referencia absoluta pues no tiene sentido, ¿no? Así como lo hicimos acá, donde usamos dos referencias absolutas y pues que el resultado siempre dio lo mismo, ¿no? Normalmente las referencias absolutas siempre las vas a manejar en combinación con alguna referencia relativa o puede ser con alguna referencia mixta también, pero solas únicamente referencias absolutas para el copiado de una fórmula. Para el proceso del copiado de una fórmula no tiene mucho sentido, ¿no? Porque el resultado pues siempre sería el mismo. Bueno, en este caso tenemos lo siguiente. Dijimos que tenemos aquí una tablita de vendedor, tenemos unas cantidades y una columna que dice comisión, que vamos a hacer los cálculos de las comisiones de cada vendedor de acuerdo a este porcentaje que está acá arriba en amarillo, ¿no? Que en este caso dice comisión, porcentaje de comisión 5%. Entonces aquí entendemos lo siguiente, entendemos que tenemos que multiplicar lo que viene siendo esta cantidad por esta comisión, igual esta cantidad por esta comisión 5%, y así cada una de las comisiones, cada una de ellas estarlas multiplicando por el 5%, todas, ¿no? Bien, vamos a borrar aquí esto y en este caso vamos a volver a retomar el punto. Voy a poner signo de igual, voy a hacer clic a la cantidad de Juan y la voy a multiplicar por el 5%. Entonces aquí tenemos N105 por P102. Estamos multiplicando 2463 por 5%. Enter. Y todo esto va perfectamente, va muy bien. Ahora necesito copiar porque necesito terminar con rapidez. Vamos a suponer que en este caso fueran muchos vendedores, ¿no? Entonces necesito copiar, ¿no? Para no hacer una por una la fórmula. Aquí el objetivo es copiar para abreviar tiempo y que los cálculos los hagas rápido, ¿no? Los hagas a la brevedad posible. Entonces aquí el objetivo de nuestros ejercicios es aprender a copiar las fórmulas, ¿no? Bien, entonces voy a copiar esta fórmula hacia abajo y nos vamos a dar cuenta que, caray, nos salieron acá puros ceros, ¿no? Nos salieron puros ceros. La primera
pues sabemos que está correcta, ¿no? Porque nosotros hicimos la multiplicación manualmente de esta cantidad por este porcentaje. Bueno, vamos a ver qué pasó con cada una de estas. Para analizar la fórmula más fácil, me voy a ir a la pestaña fórmulas y me voy a ir a donde dice mostrar fórmulas. Y aquí tenemos, miren, vamos a checar esto. Vamos a hacer clic en el primero y nos vamos a dar cuenta que aquí podemos nosotros ver que esta fórmula está correcta, ¿no? Cantidad por el porcentaje. Podemos ver que aquí el porcentaje se cambió decimal, pero pues eso no es mayor problema. Vamos a ver la segunda. Miren lo que pasó con la segunda. Aquí funcionó muy bien porque de N5 cambió a N105 cambió a N106. Pero vean, acá también cambió de P102 a P103. O sea que cuando voy jalando la fórmula, la voy desplazando hacia abajo, a la misma vez se va desplazando una celda hacia abajo cada una de las fórmulas. Por eso puedes ver que de P102 se desplazó a P103. Y mira lo que pasa enseguida. N107 es correcto, pero P104 pues ya no. Mira, estás multiplicando esa cantidad por 0, por eso todo número, dice la regla, ¿no? Todo número multiplicado por 0 te da 0. Por eso es que todo nos salió 0. La primera nada más estuvo bien, pero la segunda pues ya agarró una celda vacía, la tercera agarró la siguiente, mira la cuarta, esta sí está correcta, pero esta no, esta sí está correcta, pero esta tampoco. Entonces te vas a dar cuenta cómo lo que es las fórmulas, la referencia relativa, cómo se va comportando al momento de ir copiando la fórmula, ¿no? Como puedes ver, mira, se va moviendo hacia abajo sin ningún problema. Entonces tenemos que la referencia de N105, la referencia a la cantidad, es la única que funcionó adecuadamente al momento de copiar la fórmula. Más sin embargo, esta no. ¿Sale? Bueno, vamos a irnos a fórmulas y desactivar esta opción que se llama mostrar fórmulas. Listo, ya volvió todo a la normalidad. Ok, ¿cuál sería la solución? En este caso sería mantener la celda del 5%, esta que está en amarillo, mantenerla fija. Aquí la vamos a poner, ¿no? Esta sería fijar. Necesitamos fijar esta celda. ¿Cómo sería eso, no? Bueno, voy a borrar estos resultados que son incorrectos. Nada más el primero era el correcto. Y voy a poner signo de igual. Voy a dar clic en esta celda. Voy a multiplicar por lo que es la comisión. Pero esta comisión, la de P102, esa sí le voy a poner desde F4. ¿No? F4 y mira, listo, cambiamos a una referencia absoluta. Esto nos va a ayudar al convertirla en una referencia absoluta, es la manera en que la vamos a fijar, porque acuérdate que una referencia absoluta no cambia y es lo que queremos, fijar o que no cambie, ¿sale? Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Pues convirtiendo la referencia absoluta, ¿no? La referencia que sí va a cambiar, que queremos que sí cambie conforme vayamos copiando la fórmula, pues sería la de la cantidad, que corresponde a N5, a N105. Queremos que copie a N106, N107, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí está, ¿no? Aquí lo doy enter, perfectamente me va a copiar el resultado es correcto, sería 2463 por 5%. Bueno, vamos a copiar, arrastramos la fórmula, soltamos y vemos que ya tenemos resultados. Vamos a analizar una que otra. Vamos a analizar esta, por ejemplo, la de Javier. Vamos a darle doble clic para abrir la fórmula y nos vamos a dar cuenta que es correcto. Mira, está tomando esta celda en la celda donde está el 5%. Vamos a darle clic por acá a María, doble clic. Tenemos la celda de es correcto, la de la cantidad, y mira, la de la comisión es correcta, no se movió. P102, ¿no? Entonces aquí todas serían P102. Ahí está, mira. Aquí está la celda N112, que es correcto, por P102, que es correcto. Si te fijas, si abrimos las fórmulas, vamos a irnos a fórmulas, mostrar fórmulas, y aquí nos podemos dar cuenta cuál es la que no cambió. La que no cambió pues es la de la derecha, la que dice P102, todas son iguales, P102, mientras que la de la izquierda dice 105, 106, 107, 108, 109, etcétera. ¿Sale? Entonces aquí tenemos cómo se comportan las fórmulas cuando copias. Ese es un típico ejemplo de cuando vas a utilizar lo que es una referencia absoluta.
típico ejemplo, ¿no? Cuando la parte Maestro, superior, sí, dígame. antes de poner el porcentaje se debe de darle el F4. Antes de ponerle 2143 y luego ya por F4 y luego se da clic en el porcentaje. Sí, mire, O como, ¿cuándo lo aplico? No, aquí me perdí. la forma de aplicarlo puede ser manualmente, ¿no? Aquí ya puedo yo poner signo de pesos con el Shift y el 4, ¿no? Y luego, Ok. si lo quiero yo hacer manualmente, ¿no? Y luego puedo poner P y luego signo de pesos y luego ponerle que la celda 102. Así sería manualmente, ¿no? Pero pues No, eso obviamente nos va a quitar mucho tiempo, ¿no? Si le doy un clic, nada más con que el cursor esté ahí, encima de la referencia. Ponerla aquí a un lado, ¿no? Ya sea un lado de la P, un lado del 1, entre el 1 y el 0, entre el 0 y el 2 o al final. ok. Y ahí le doy Ujú. F4, mire, y ahí agarra. ¿Qué Órale, pasa ok. si el cursor lo pongo acá en la N105? Si lo pongo acá y le doy F4, pues donde se va a aplicar es acá en la otra. Entonces, con el F4 igual la convertimos otra vez a referencia relativa. De hecho, el F4 lo puedo presionar varias veces, muchas veces, miren. ¿Y qué va pasando ahí? Se va convirtiendo a referencia relativa, absoluta y mixta. Que para allá vamos a ver las mixtas. ¿Sale? La referencia Ok. mixta es aquella que únicamente se pone un signo de pesos, ya sea antes de la columna, antes de la fila o antes de la columna. Esa sería una referencia mixta, precisamente esto, porque nada más hay un signo de pesos. Pero si le doy otro F4, ahora el signo de pesos cambia para un lado de la columna. Aquí también se sigue llamando referencia mixta. Referencia mixta es cuando hay un solo signo de pesos. Y así lo voy dando F4, en este caso cambió otra vez a referencia relativa. Entonces con el F4 controlo todos los tipos de referencia. Son 3 tipos nada más. Sale relativa, absoluta y mixta. Ok, entonces aquí le doy F4 hasta que quede en absoluta, que sería ahí. Esa sería absoluta. Absoluta es cuando están los dos signos de pesos anteponiéndose tanto a la columna como a la fila. Aquí le doy Enter y básicamente aquí ya copiamos, ¿no? Y ahora sí, ahí estaría correcto, ¿no? Muy bien, perfecto, Carmen. Pero sí, nada más es poner el cursor, ahora sí que encima de la referencia que quiero convertir a absoluta, ¿no? O a mixta. Entonces les comentaba que ese es un típico ejemplo, ¿no? Donde puedes usar la referencia absoluta. Cuando tienes acá el precio del dólar o no sé, el porcentaje de una comisión, el precio de un artículo y tienes que sacar acá abajo comisiones o resultados que tengan que ver con este resultado que está acá arriba, ¿no? Y quieras hacer la operación y copiarla, ¿no? Es una estructura típica donde se usa la referencia absoluta y relativa, ¿no? Bien, vamos con la siguiente. Entonces repito, ¿no? Referencia absoluta, únicamente pura absoluta, no tiene sentido. Los resultados serían los mismos, ¿no? La referencia absoluta siempre se usa en compañía de otro tipo de referencia, ¿no? Como la relativa o la mixta también puede ser. ¿Sale? Bueno, eso nomás lo quería dejar bien claro, ¿no? Vamos a pasar con el último tipo de referencia, que se llama referencias mixtas. Las referencias mixtas tienen la característica que pueden ser ya sea de columna o de fila, ¿no? Que es lo que vamos a checar. Dice referencia mixtas en Excel. Dice, en los ejemplos anteriores sobre referencias absolutas utilizamos el signo de pesos para fijar tanto la columna como la fila. Sin embargo, es posible fijar solo la columna o fijar solo la fila, y a estas variaciones se les conoce como referencias mixtas. Si queremos fijar solamente la columna, anteponemos el signo de pesos, el símbolo de pesos, a la letra de la columna y dejamos la fila sin dicho símbolo. Si por el contrario deseamos fijar solamente la fila, entonces anteponemos el símbolo de pesos al número de la fila. En la siguiente imagen podrás ver un resumen de los tipos de referencias que hemos revisado hasta ahora. Aquí están. Referencia relativa, ¿ok?
referencia relativa, referencia absoluta, que es cuando están los dos, la referencia absoluta, y las referencias mixtas, que estas son como juntas, ¿no? Sale, es cuando solamente existe un signo de pesos en algún punto, mira, como acá. La primera sería referencia mixta de columna fija. ¿Por qué columna fija? Porque el signo de pesos que se está anteponiendo a la columna solamente afecta a la columna, a la fila no. O sea, ese signo de pesos está haciendo absoluta a esta columna. La fila está libre, esta se puede cambiar. O sea, la fila esta sería relativa. O sea, está libre, puede cambiar, pues. En el segundo caso sería al revés. Ese signo de pesos está afectando a esta fila y está haciendo que esta fila sea absoluta. Y la columna en este caso no tiene nada, ¿no? O sea, no tiene signo de pesos antes. Por lo tanto, la fila, esta columna quiero decir, es relativa. Esta sí puede cambiar, esta no. Y acá arriba al revés, ¿no? Esta no puede cambiar y esta sí. No sé si me expliqué, ¿no? Se llama referencia de fila mixta. ¿No? Perdón, referencia mixta de fila, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuál es la diferencia entre la absoluta y la columna y la mixta que es la columna? La diferencia es que la absoluta tiene dos signos de pesos. Sí. Sí. Esto hace que no cambie ni la columna y no cambie tampoco la fila. ¿Sale? Y las referencias mixtas son de dos tipos. Esas se llaman mixtas. Son de dos tipos. Esta primera se llama columna fija, referencia mixta de columna fija. ¿Por qué? Porque el signo de pesos nada más afecta a la columna. Pero el 7 es relativo. O sea, relativo, acuérdense que esto es relativo. Cuando no tiene signo de pesos, se llaman referencia relativo. ¿Cuál es la característica de referencia relativa? Que cambia. Referencia relativa es que va a cambiar conforme la copies, ¿no? Esta va a cambiar, ¿ok? La referencia relativa cambia. Entonces aquí mira la referencia mixta. ¿Qué es lo que está pasando en el primer ejemplo, en este? El signo de pesos está afectando a la columna. Por lo tanto, la columna es fija. O sea, la columna fija o absoluta, ¿no? El término fijo o absoluto sería lo mismo, ¿no? En este caso la columna sería fija o absoluta, o sea, no cambia. Pero la fila no tiene nada. La fila sería relativa. La fila sí puede cambiar. Sí, entendí. Y en el de abajo, ¿cuál es la diferencia? En el de abajo, aquí ya no tiene signo de pesos. Mira. El signo de pesos está aquí afectando a la fila. Entonces la de abajo sería una referencia de fila fija. De fila fija o de fila absoluta. Y esa sería columna fija o columna absoluta. Entonces fila fija, ¿cuál es la que va a cambiar? Esta va a cambiar. La columna sí puede cambiar. Al momento de copiarse la fórmula, la columna puede cambiar, pero la fila no. Y aquí en este caso, al copiarse la fórmula, la columna no va a cambiar, pero la fila sí. ¿Sale? Entonces, por eso se llama mixta, ¿no? Puede ser, la mixta es de dos tipos. Ahí está, ¿no? Columna fija o fila fija, dependiendo, ¿no? Ahora bien. Sí, muy bien. Dirán ustedes, ¿dónde utilizamos estas, no? Pues resulta que hay un formatito que sin duda te habrá tocado hacerlo en Excel. Bueno, considerando que muchos de ustedes pues ya trabajan en Excel, ¿verdad? Usan el Excel actualmente para sus trabajos, para el desarrollo de sus archivos. Y mira, nos vamos a topar con este ejemplo. Déjame borrar todas estas rayas. Nos vamos a topar con este ejemplo, con esta tabla. Esta tabla de aquí, típica de Excel, tenemos aquí una tablita donde tenemos cantidades y arriba porcentajes. Pudiera ser al revés, pudiera ser porcentajes por acá, cantidades por acá, o simplemente cantidades aquí, cantidades acá. El detalle es que aquí estas cantidades se van a multiplicar cada una de ellas por cada uno de los porcentajes. O sea, estas cantidades, cada una de ellas se va a multiplicar por este.
y también por este, y también por este, y también por este, y también por el último. ¿Ok? Es decir, se va a multiplicar 200 por 5%, y aquí se va a poner el resultado. 300 por 5%, aquí el resultado. 400 por 5%, aquí el resultado. Y así sucesivamente, ¿no? 500 por 5%, aquí el resultado. Entonces se va a estar haciendo una multiplicación de cada uno de esos valores por el primero. Luego, en la segunda columna, ¿qué va a suceder? El 200 por el 10%. Y aquí se va a poner el resultado. El 300 por el 10%. O sea, este por este. Y luego otra vez este por este. Y este por este. Entonces todos por el segundo, y luego todos por el tercero, y luego todos por el cuarto. Y así sucesivamente. No sé si me explico, ¿no? Sí, maestro. Ok, ese formato te puede resultar familiar o típico si alguna vez te ha tocado elaborarlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor aquí tenemos los trabajadores, esto es lo que ganaron en la quincena, y esas son sus diferentes deducciones. De esto le quitan del IMSS, cuota sindical, préstamo, etcétera, etcétera, ¿no? Esas son las percepciones y deducciones, por ejemplo, un cálculo de nómina. O bien podrían ser a lo mejor bonos, a lo mejor ese es un bono de puntualidad, de asistencia, y un bono de X o Y y Z, ¿no? Y eso sería la cantidad sobre el cual se va a calcular un bono, ¿no? Un porcentaje de un bono. Bueno, cualquiera que sea el concepto, ¿no? Cualquiera que sea el ejemplo, aquí lo que necesitamos es multiplicar 200 por 5, 300 por 5, 400 por 5, etcétera. Ahora, si lo haces así, pues una por una, pues ahí nos van a hallar, ¿no? Así, este por este, listo. Y dices, pues lo voy a copiar, ¿no? Bueno, cópialo y mira lo que va a pasar. Lo voy a copiar hacia abajo, ¿no? Ahí está. Y después de aquí mismo lo voy a copiar hacia la derecha, mira. Pero mira todas las clases de errores que resultan de copiar, ¿no? ¿Por qué? Porque las referencias no están funcionando como uno quisiera, ¿no? Entonces fíjate qué es lo que vamos a hacer. Aquí nada más te voy a pedir que te aprendas cómo van a trabajar estas referencias. Las vamos a explicar, es un poco enredoso, a lo mejor te puedo decir desde ahorita, pero vamos a tratar de explicarlo lo mejor que podamos, ¿eh? Mira, te voy a enseñar la fórmula cómo sería. Voy a multiplicar este 200 por ese 5%. Y voy a hacer una combinación de referencia mixta. Primero va a ser columna fija, fila relativa. En esta, ¿cómo sería columna fija, fila relativa? Columna fija sería que apareciera el signo de pesos a un lado de la N, nada más. O sea que voy a presionar F4 hasta lograr eso, mira, ahí está. Esa sería una referencia mixta de columna fija. ¿Estamos de acuerdo? La segunda va a ser una referencia de columna relativa, pero la fila va a ser fija. O sea que va a ser lo contrario a este. O sea que el signo de pesos va a ir antes del 144. Entonces vamos a presionar F4 hasta que nos dé la referencia que queremos. Mira, ahí está. Tenemos la primera, una referencia mixta. Es que esto parece trabalengua, ¿no? Referencia mixta, la cual es columna fija, fila relativa. Segunda, también es una mixta, la cual se compone columna relativa, fila fija. ¿Sí estamos de acuerdo? En la primera, ¿qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar nada más la fila. La columna va a permanecer siempre la N. ¿Estamos de acuerdo? En la segunda, ¿qué es lo que va a cambiar? Aquí en la segunda es lo contrario, cambia la columna. Y lo que se va a mantener fijo es la fila. ¿Sale? Ahora bien, ¿qué va a pasar cuando copies hacia abajo esta fórmula? ¿Qué va a pasar con la primera referencia? Lo que va a pasar es que todo se va a mantener todo se va a mantener en la N, todo va a ser N cuando arrastres hacia abajo. Pero la fila va a ir cambiando, mira, 145, la segunda va a ser 146, 147, 148, etcétera. La fila va a cambiar hacia abajo, porque hacia abajo van las filas, ¿no? Y la N, pues todas van a ser. Entonces, la primera referencia cuando copias hacia abajo se va a comportar así.
va a poner N146, N147, N148, todo bien, ¿verdad? Ahora, ¿qué va a pasar con la segunda referencia cuando copies hacia abajo? Bueno, en el caso de la columna puede cambiar, pero como vas a copiar hacia abajo se va a mantener siempre la misma O, porque como estamos en la O y vas a copiar hacia abajo, pues te vas a mantener por la columna de la O. La fila no va a cambiar, la fila va a ser la 144, o sea que esta va a quedarse ahí en la 144, o sea que esta no se va a mover cuando copies hacia abajo, ¿sale? Ahora mira, ¿qué va a pasar cuando copies hacia la derecha? Hacia acá, hacia la derecha. ¿Qué va a pasar con la primera? Se va a mantener la N, siempre va a ser la N. La fila puede cambiar, pero va a ser siempre la 145 porque vas a seguir por la 145. O sea, no va a haber necesidad de que cambie la fila porque vas a copiar a la derecha por la misma fila. Así que esta se mantendría siempre la N145 cuando copies hacia la derecha. ¿Qué va a pasar con la segunda? La segunda, la columna va a cambiar. Aquí está la O, pero cuando copias hacia la derecha, aquí va a ser la P. Esta sí va a cambiar de la O a la P, a la Q, a la R y a la S. ¿Qué va a pasar por la fila? Se va a mantener siempre la misma fila. La 144. O sea que aquí en la segunda, esta sería la P144. En la que sigue sería la Q144. Y así sucesivamente. De tal manera que esta combinación que te acabo de hacer te va a permitir hacer esto. Mira, ahí te va. Copio hacia abajo, copio hacia la derecha y por arte de magia ya terminamos todas las ecuaciones, bueno, todas las operaciones. Mira, vamos a revisar. Ahorita se los vuelvo a explicar. A ver si tenemos chancitas, si no mañana lo explicamos. Vamos a hacer unos ejercicios. Ok, y voy a ver si voy a hacer una lámina, algo donde te lo pueda explicar de tal manera un poquito más desglosado, porque yo sé que eso es enredoso. De hecho, si yo me escucho también y digo, qué enredoso está, ¿no? Pero cuando uno lo analiza y le agarra el rollo, te vas a dar cuenta que es más fácil de lo que parece, ¿no? Es más fácil de lo que parece, pero la verdad, cuando yo las primeras veces que miraba referencias, pues sí era complicado, ¿no? Decía, pues está muy enredoso esto. Mira, antes de que se me acabe el tiempo, ¿no? Voy a abrir un resultado nomás para que veas, mira, a este de Marta. Se supone que este 105 debe ser la multiplicación de 700 por 15%. Vamos a ver si es cierto, mira, doble clic. Ahí está, mira, es correcto. ¿Te fijas? 700 por 15%. Se está multiplicando correctamente. A ver, voy a abrir otra, por ejemplo, voy a abrir esta, el 80, que es de Luis. Mira, es correcto, se está multiplicando 400 por el 20%. Vamos a abrir el último, a ver si es cierto. Mira, el último es correcto, está multiplicando N152, ¿sale? Por S144. Es correcto, esa celda por esta celda. ¿Ok? Vamos a abrir esta, por ejemplo, a ver, una de estas, y es correcto, mira, está multiplicando 300 por 10. ¿Ok? Entonces, ahí está. Se las dejo de tarea para que le echen un ojo, la analicen. En la clase de mañana vamos a hacer unos ejercicios y vamos a hacer una tablita parecida a esta y voy a tratar de hacer una lámina para explicarla con más detalle, para que se entienda, ¿no? Para que se entienda un poquito más. Pero aparte de que la entiendes, aparte de que te aprendas esta fórmula cuando te toca una tabla así y quieras copiar hacia abajo y hacia la derecha y multiplicar los valores por los laterales, aprendes esta fórmula. La primera es columna absoluta y la segunda es fila absoluta. O sea, primero es la columna y luego la fila. Claro está, es importante que también comprendas por qué es así, ¿verdad? O sea, también tienes que aprender por qué resulta así, ¿sale? Entonces mañana vamos a explicar un poquito con más calma el procedimiento de qué pasa cuando copias hacia abajo, ¿verdad? ¿Qué pasó con cada una de estas, ¿no? ¿Qué pasó con esta y qué pasó con esta? ¿Y qué pasa cuando copias a la derecha? Y te vas a dar cuenta que no está tan complicado como parece, ¿no? Pero repito, esta combinación de referencias mixtas
nos da esta facilidad de tener esta tabla y si te pasaras, si hicieras esto manualmente, seguro nos tardaríamos algunos quizá 20 minutos o más haciendo estos cálculos, pero haciendo uno, mira qué rápido terminamos, ¿no? Listo, ya terminamos todos. Copias hacia abajo y luego copias hacia la derecha, ¿no? Y terminamos. Y todos están correctos, incluso los puedes revisar y podemos verificar que son completamente correctos. Bueno, maestro, entonces aquí desapareció la referencia relativa, ¿no? Sí, se está usando pura referencia, bueno, se está usando referencia mixta que también integra una relativa, ¿no? Porque hay que acordarnos que la referencia mixta también tiene relativa, ¿no? La relativa es este relativo y este relativo. Entonces, una referencia mixta, bueno, una referencia completamente relativa sí desapareció, no se está usando. Porque la referencia completamente relativa sería así como esta, ¿no? Y no se está usando como tal, se está usando parte, ¿no? De una referencia relativa se está usando una parte nada más. Así es, ¿no? Bueno, pues lo vamos a dejar hasta aquí. Desde mañana... faltó resolver acá el total nada más. El total aquí, ¿cómo sería? Pues sería signo igual y sería sumar estos valores, ¿verdad? Este más este. Mañana vamos a hacer un ejemplo similar a esta tablita. Repito, voy a tratar de hacer un dibujito, algo que nos ayude a irlo viendo con más calma. Y pues nada más se copia hacia abajo, o sea, no hay problema, ¿no? Es pura referencia relativa, mira. Ahí no hay ningún problema de referencia absoluta, ahí nada más es hacia abajo, ¿no? Así, de esta manera, listo, ¿no? Y ahí está, esa referencia relativa, ¿sale? Bien, pues nos estaríamos viendo el día de mañana. Vamos a hacer un ejercicio para terminar de ver este tema y pasar con, creo que viene ya el tema de las funciones. Vamos a empezar a trabajar ya con funciones, que ahí es donde nos quedamos, ¿no? Vimos como unas 10 funciones, creo, entonces pues vamos a dejarlo hasta aquí. Entonces nos estaríamos viendo el día de mañana. Que tengan una excelente tarde.